En la clase anterior vimos lo que era el power de un segundo y aprendimos que cuando le damos al botón un segundo o el primer consumo de todo iPhone en el primer segundo es entre 70 a 110 miliamperes, ¿ok? Eso es un consumo normal. Ahora, si yo prendo el teléfono y se va a un consumo alto, yo ahí tengo un problema. Entonces, veamos acá qué tenemos. Yo tengo por acá ya un teléfono, lo tengo conectado. Ahorita yo voy a prender acá. Ya prendí mi iPower, eso quiere decir que mi teléfono ya está alimentado, ¿ok? Ahora bien, si yo los paso para acá, ¿cuál es el consumo? El consumo es 0, eso quiere decir que yo no tengo un consumo inicial. ¿Recuerdan la primera clase? La primera clase de esto de los consumos era, si ahí consume, es porque era un consumo inicial, un consumo en cualquier línea principal, que era BDD Main, BDD Boost, BCC Main, BBAT y todas esas que vimos, ¿ok? Ahora bien, este teléfono no tiene un consumo inicial, pero ¿qué pasa si yo vengo y presiono el botón de encendido un segundo? Entonces vean lo que pasa. Si yo presiono un segundo, este teléfono entra en un consumo de 1.3. ¿Qué pasó ahí? Entonces vamos a ver qué es lo que pasó acá. Vamos a ver si podemos hacer un dibujito. Entonces, yo tengo una batería. Nuevamente voy a pasar con la batería. Esta batería llega a un conector. Del conector pasa a un circuito que se llama Tigris y por acá hay un MOSFET. Estos se conectan, estos jalan a alguien y sale a alguien que se llama PMIC. Este se llama PPBAT. Y este se llama BCC Main. Ok, también quiero que sepan, miren, estos son los conceptos principales, ¿eh? Luego falta el diagnóstico. Aquí no hemos entrado a diagnóstico. Yo aquí no estoy diagnosticando nada. Los diagnósticos los vamos a aprender más adelante. Ahorita lo que quiero es que tengan los conceptos. Entonces, toda esta línea color verde se llama BCC Main, que en realidad es la línea que viene de la batería y se unió acá. Todo esto que voy a manchar en color amarillo es principal, ¿verdad? ¿Ok? Ahora bien, después este señor de acá va a generar salidas. Book y LDO, ¿correcto? Entre una de sus salidas va a haber algún condensador o algún IC colgado en sus líneas que está malo. ¿Qué tal si este condensador dijo, hoy me voy a unir? Entonces, hasta acá yo conecté la batería, no hay nada, ¿verdad? Conecté acá, ¡pum! Pero yo presioné el botón de encendido, le llegó la orden a este de un tal CPU y le dijo, papaito chulo, encendé. Él encendió, pero agarró toda la corriente. Vamos a ver qué color podemos escoger por acá. Agarró toda la corriente que venía aquí y se fue por aquí. ¿Por qué? Porque aquí hay un desgraciado que está consumiendo y se fue a corto. Entonces aquí tenemos que ir a ver todas nuestras líneas secundarias y ir a buscar el problema. ¿Cómo lo vamos a buscar? Ya podemos medir continuidad, podemos ir a buscar qué línea está en corto, ya podemos medir caída de tensión para ver quién está en fuga, ya podemos medir resistencia en ohms para ver quién está en fuga. Entonces, eso es un corto secundario. Un consumo secundario va a ser aquel que exista después del power de encendido, después del botón de encendido, el power de un segundo que nosotros le demos al teléfono. Luego vamos a aprender cómo inyectar tensión, cómo hacer todo eso. Pero lo que quiero que entiendan es la diferencia entre un consumo inicial y un consumo secundario. Son dos consumos totalmente diferentes. Entonces acá nosotros pudiéramos decir, tengo un consumo en una línea secundaria. Un ejemplo es iPhone 6 tiene 24 líneas secundarias. Ahora es tarea de ustedes de ir a buscar quién es el culpable. Más adelante vamos a estar aprendiendo todo eso, pero por favor entiendan este concepto porque lo vamos a estar utilizando mucho. Entonces, señores, hasta aquí la clase de hoy. No se pierdan la clase de mañana porque seguimos aprendiendo, seguimos viendo todo esto básico que a algunos se nos olvida. Si yo hubiese querido que alguien me enseñara todo esto, la curva de aprendizaje o la
la forma de aprender mía tal vez hubiera sido más rápida. Aprovechen esto, compártanlo, denle likes. Pongan sus comentarios aquí si tienen alguna duda, entonces podérsela solucionar. Cuídense mucho, un abrazo y nos vemos pronto. Bye.